Pero de que yo creo de que hay vida extraterrestre, pienso totalmente de que sí hay vida extraterrestre, porque incluso se han encontrado planetas exactamente iguales, con las mismas características que el planeta Tierra. ¿Por qué no? ¿Por qué no pudiese ser? Por si acaso, hay 7 planetas que se les conoce como los TRAPPIST, que son los planetas que se parecen más a nosotros acá, a la Tierra. Son un sistema planetario más estudiado. Yo estoy seguro que si el telescopio el Hubble, o el Kepler, o el James Webb, ¿verdad?, está chequeando, ya debe saber. Ya debe haber podido entrar a esa zona. Porque es que... Claro. O sea, son idénticas a la Tierra. O sea, Creo que más grande. Bueno, el océano es la parte de la Tierra menos estudiada de todo. O sea, sabemos eso porque ahora los chinos están con los submarinos allá abajo haciendo mapas para ver qué minerales pueden sacar de allá abajo. Los chinos están salvajes. Bueno. Los chinos son los únicos que tienen minería de ese nivel. O sea, no es tan y tan contaminante y tan peligroso. Por eso China hace ¿verdad? Es un asunto de país y su estrategia de país es esa. Este tema ha sido un tema desde los tiempos bíblicos. Yo que tú acabas de mencionar de una quinta dimensión, obviamente dentro de unas circunstancias y una relación distinta. Hay una referencia, el tema del tercer cielo como un tema de una dimensión distinta. Me parece que sería muy difícil de pensar que la Tierra sea la única donde hay vida en el mundo, en el universo. La Biblia habla de que hay otros mundos y de que hay otros seres. De hecho, dicen que hay hasta representantes que van allí. Eso dice Job, el libro de Job, el libro más viejo de la Biblia, que no es Génesis, es Job. Pero... El libro de Job fue el que dio base incluso para el resto de la Biblia. Seguían el libro de Job posteriormente. Incluso esa referencia al libro de Job siempre, no el de Génesis, en el Nuevo Testamento. Sí, de acuerdo. Adolfo, si tú crees en los extraterrestres, tú sabes que hay un documental que habla de que aquí en la zona al norte de San Juan es donde único han visto un objeto volador no identificado. Está grabado. Si ustedes ven el documental, yo lo vi. Si usted ve el documental, sale a relucir la cantidad de eventos que no son explicables y que la tecnología no tiene ningún país en la Tierra que sepamos, de velocidad de 400 veces más de lo que tiene la capacidad Estados Unidos en su máxima potencia, ¿verdad? Es Mach 1, Mach 2, Mach 10. Hablando de Mach 400. O sea, hay unas velocidades simplemente, y están grabados por el Navy. El Air Force no publica mucho esa información, pero también. Y hay uno de los lugares donde se han encontrado esas grabaciones, que fue aquí, en San Juan. Y una de las grabaciones es de una nave, un objeto volador no identificado. Ahora le cambiaron el nombre. Que entra al agua y sale. O sea, que está jangueando por ahí. Como si, o sea, viendo las ballenas, los delfines. Y la verdad es que es un evento impresionante. Y cuando tú escuchas a Marco Rubio decir, mire, sí, hay un montón de cosas. Marco Rubio, cuando era el senador, ahora obviamente secretario de Estado, pero era senador de uno de los comités más importantes, el Comité de Inteligencia, que tiene acceso a mucha información clasificada. Todos estos miembros dicen abiertamente sí. O sea, nosotros hemos visto cosas que no son explicables. Una de ellas es esa. Así que sí. Había un rumor de que el B-52 se había construido en gran medida con tecnología extraterrestre en una ocasión. Y que por eso por eso el diseño, por eso eso fue hace un montón de tiempo. Y por eso es que el diseño es distinto. En algún momento yo recuerdo que se había dicho que ese avión se había construido con tecnología extraterrestre. Aquí en Puerto Rico, en el Yunque, Jorge Rivera Nieves tiene ese cuento, lo ha dicho anteriormente, de que él fue al Yunque, una nave, un avión, una nave, lo que sea, que se estrelló en el Yunque, lo vio mucha gente, lo vio un montón de gente, se acordonó el área y nunca se recuperó absolutamente nada allí públicamente. Y eso sucede, y sé que eso es un cuento que Jorge Rivera Nieves hace, y yo no tengo por qué dudar que Jorge vaya a decir algo que no sea cierto, ¿verdad? Teniendo la credibilidad que tiene él, precisamente hablando de credibilidad, como decíamos ahorita. Este tema de los extraterrestres, ¿verdad? Y no es el muchacho de que es amigo de la Vampi, tú sabes, son cosas más serias que cualquier otra cosa.
No, tú sabes, allá no es aquellos muchachos de Laja que veían cositas allá. Aunque, fíjate, yo no sé si tú has visto en Laja una carretera que es como que la fuerza es distinta, que como que en vez de bajar por la gravedad, suben las cosas. Hay una carretera que la fuerza es contraria. Al revés. Al revés. No sé si es un asunto magnético, me imagino yo. Pero bueno, sí. hay unos magnetos bien fuertes. Dicho eso, por si acaso los que me pregunten, en Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Dios, en los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo, ¿dónde vienes? Respondiendo Satanás dijo, de rodar la tierra y andar por ella. Y pues eso se ha utilizado, ¿verdad? Varias veces, y por ahí sigue, hablando de cómo hay muchos mundos. Por si acaso, pues, que en paz descanse Reinaldo. Para nosotros, lo que estoy planteando el documental se llama The Age of Disclosure, y habla de todos estos fenómenos que han ocurrido y cómo gente de los más altos niveles de la NSA, de la CIA, del Navy, del aparato de inteligencia de Estados Unidos, como una agencia secreta dentro de la agencia secreta de Estados Unidos estaba estudiando estos fenómenos, y llegó un punto en que la cantidad de fenómenos era tal que ni presidentes de Estados Unidos tenían los elementos completos de conocimiento. El que probablemente más sabía de esto era George H.W. Bush, el papá de George W., cuando fue presidente, porque había sido jefe de la CIA y vicepresidente y después presidente. Entonces, pues ahí, ¿verdad? Él tuvo, probablemente el presidente de más acceso a ese tipo de información confidencial. Pero por si acaso, o sea, el documental tiene, que es lo impresionante para mí, porque tú ves las imágenes de cómo, o sea, grabadas. Estos son documentos oficiales y está Marco Rubio, están los senadores, están representantes, congresistas de aparato de inteligencia, miembros del ejército, hablando de su experiencia, cómo ellos detectaban en radares estos objetos y de repente desaparecían, como si tuvieran un transponder que prenden y apagan. Y una de las cosas más interesantes del documental fue cuando este objeto volador, que ya no le llaman como antes, pues entraba al agua y salía, y eso fue en San Juan, específicamente porque se dice que la profundidad del agua es de los lugares más profundos del planeta, el segundo lugar más profundo del mundo. Así que por eso se usó ¿verdad? Ese es un ejemplo de los más brutales, porque cómo podías tocar el agua y salir. Así que a lo mejor ¿verdad? Hay una quinta dimensión. Nada, lo dejo ahí porque yo no soy de la... No soy teoría. No soy. O sea, no soy de los que cree que. Es que a mí me parece que ese es uno de los temas que probablemente es verdad, pero mi vida no cambiará en nada. Si es verdad, porque si hay una quinta dimensión, yo estoy en la tercera, así que. Tú sabes. Así que, ¿de qué me.? O sea, yo no estoy ahí. O sea, pues está chévere, pero. Pues a ese yo que esté por allá. ¡Suave, gorillo! Pero volvemos a lo mismo. Pero de la misma manera, ahora te digo yo. Pensando eso que tú acabas de decir, este tema ha sido un tema desde los tiempos bíblicos. Cuando se hablaba del tercer cielo. Eso que tú acabas de mencionar de una quinta dimensión, obviamente dentro de unas circunstancias y una relación distinta, pero uno pudiese de alguna manera argumentar de una manera que pudiese entenderse que hay una referencia, el tema del tercer cielo como un tema de una dimensión distinta, que tiene unas características distintas, ¿verdad? En términos de dónde ahora que uno estaría. Pero yo te tengo, mira, eso que había un señor, hay tantas cosas que se hablan aquí sobre eso. Aquí había un caballero, se llamaba, yo no sé si tú lo llegaste a conocer alguna vez, se llamaba Orlando Rimax, que hablaba mucho sobre el tema él decía, él tenía un libro que se llamaba La clave está en el Maya. Y él hablaba de cómo los mayas estaban conectados con estas vidas extraterrestres y demás, y planteaba unas cosas muy interesantes. Él hablaba incluso como a otra gente que en una ocasión se lo habían llevado y lo regresaron y que estudiaron cosas con él. Yo no sé si bueno, yo no lo he visto, ¿verdad? Pero de que yo creo de que hay vida extraterrestre, yo estoy totalmente, pienso totalmente de que sí hay vida extraterrestre, porque incluso se han encontrado planetas exactamente iguales, con las mismas características que el planeta Tierra. ¿Por qué no? ¿Por qué no pudiese ser? ¿Sabes? Pero, y Dios sepa, dijiste en paz descanse Reinaldo. Sí. Finalmente falleció. Bueno, se alega que sí. Porque había fallecido y que antes y que después revivió, no sé, hubo y que No sé, yo no sé, no pienso entrar en ese tema. Yo sé lo que estás diciendo, no. Por si acaso, hay 7 planetas que se les conoce como los TRAPPIST, que son los planetas que se parecen más a nosotros acá, a la Tierra.
y son un sistema planetario más estudiado. Yo estoy seguro que si el telescopio el Hubble o el Kepler o el James Webb, ¿verdad? Que es como se le conoce ahora, el James Webb Space Telescope, está chequeando, ya debe saber. Ya debe haber podido entrar a esa zona. Porque es que... Claro. O sea, son idénticas a la Tierra. O sea, creo que más grande. Más grande, bastante. Sí, nada, ahí está. Pero lo planteo porque, de verdad, el documental The Age of Disclosure habla del tema y nos menciona a nosotros como, ¿verdad? Para no quedarnos fuera de la... Somos parte del Triángulo de las Bermudas. Una de las puntas es precisamente esa parte. Yo no creo en eso. ¿Tú crees en el Triángulo de las Bermudas? Eso... Yo no es que creáis, pero sí han pasado cosas ahí. No sé qué finalmente qué bueno, pero sí han pasado cosas ahí. Y han desaparecido cosas. Yo estoy seguro que ha pasado en todos lados. Lo que pasa es que pues no... Bueno, está bien. O sea... Nada, está bien, déjalo ahí. No son tan legendarios como ese triángulo. Bueno, porque ese triángulo era donde más los piratas guisaban también. O sea, porque ahí los piratas se perseguían a todo tipo de... Sí, pero tiene la característica de que tiene una de las fosas más profundas del mundo. Y que hay lugares en esa fosa que no se ha llegado ni siquiera al fondo de eso. No se sabe lo que hay abajo. Sí. Bueno, el océano es la parte de la Tierra menos estudiada de todo. O sea, sabemos eso porque ahora los chinos están con los submarinos ahí abajo haciendo mapas. Para ver qué minerales pueden sacar de allá abajo. Los chinos están salvajes. Bueno. Esa es la verdad. Los salvajes. chinos son los únicos que tienen minería de ese nivel. O sea, no es tan y tan contaminante y tan peligroso que por eso China hace ¿verdad? Es un asunto de país y su estrategia de país es esa. Ellos buscan... pesca. Te voy a dar un ejemplo. La pesca comercial pesca china absurda, es una locura. Absurda. Sí, fuera de control. Te doy un ejemplo concreto. Hay unos magnetos que usan los carros que es barato, valen como $50. La materia prima para confeccionar, qué sé yo, vale $50. Los chinos lo venden en $50. Y tú dices, ¿pero y cómo es eso? Bueno, porque es que no quiero margen de ganancia. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el resto del mundo no pueda, entonces ahora yo soy el único y le pongo $500 en vez de 50. Y ya. Porque yo soy el único que tiene de eso. Así que porque quebré a todos los demás. Y eso fue lo que hicieron con los carros eléctricos. Pues tú ves que los carros chinos eléctricos valen $6,000. Realmente valen $30,000. Te lo venden en $10,000 en una oferta. Pero costó 30 y pico de mil. Lo que pasa es que así es como la estrategia de ellos para quedarse con el mercado. Son depredadores de mercado. Ellos te sacan del mercado para entonces... Eso sucedía incluso se hablaba de eso sucedía de una compañía grande. Sí. Que era lo que hacía eso, para que sacaba a los pequeños comerciantes, ella se instalaba, ponía unos precios bien baratos, sacaba a los pequeños comerciantes, entonces ella volvía y subía los precios una vez se instalaba. Sí. Eso es una fórmula. Igual que contrataban un montón de empleados arrancando y poco a poco iban renunciando y no lo sustituían. Eso es así. Es. Igual que un mall demasiado grande es un problema porque crea un vacuum a todo alrededor y por tanto deprime todos los negocios alrededor. Y en el centro no es casualidad que de repente el negocio que está en el medio, el mall, se convierte en un mega mall y de repente todo Río Piedras y todo Santurce y todo está deprimido y ¿verdad? Está abandonado. Son comerciales más pequeños. Porque es que, exacto, hay que hacer el mall, pero no tan grande. Cuando tú le permitiste que se llevara todas las oficinas médicas y gubernamentales, pues entonces, ¿qué queda alrededor? Pues no hay nada. Pues, entonces... Mira, ejemplo de eso que tocas de decir, el Cantón Mall con Plaza del Sol al frente. Plaza de las Américas, Señorial Plaza. Se lo come. Eso está estudiado, eso no son inventos míos. Eso está estudiado y eso que tocas de decir es totalmente cierto. Pero esa depredación de lo que sería el mercado que hace siempre el más grande, el más poderoso, porque puede aguantar el venderte más barato y aguantar el no ganar por un periodo de tiempo, a diferencia de un pequeño comerciante de que tiene que todos los días sobrevivir con eso, es simple y sencillamente yo te trago y después que te trague subo los precios porque sigue siendo el mismo mercado que tiene las mismas necesidades de consumir. Y esto es esa población que en lugar de ir al supermercado de la esquina, va a ir entonces al supermercado más grande, pero ya saca el otro. Eso es nada, son depredadores de mercado. Y eso sí funciona. Y China se ha comportado con eso y la ha funcionado súper bien. Y por eso yo entiendo la estrategia de Estados Unidos de buscar aranceles a China. ¿Y qué hizo? Bueno, precisamente lo que hizo fueron dompear la moneda y entonces ahí es verdad. Y ahí cogiste el cantazo porque creció demasiado el nene. Pero pues, eso es otro tema. Bienvenido a La Resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte.
entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail, por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Mencionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros